un recuento de los actos terroristas llevados a cabo contra Cuba, tenemos los siguientes. Año 1976. Una bomba es colocada en la embajada cubana de Portugal, ocasionando la muerte de 2 compañeros. 6 de octubre. Es destruido en pleno vuelo un avión de Cubana de aviación con 73 personas a bordo. Detrás de estos hechos está la CIA y casi sin excepción las organizaciones terroristas que radican en Estados Unidos y actúan impunemente en territorio de ese país, se atribuyeron la paternidad de los mismos. We had an explosion and we are descending immediately. We had fire on board. Okay, Silver, Cubana 455. We are requesting immediately landing. Cierre la puerta. Eso es peor. Pégate abajo, Freddy, pégate abajo. Cuba ha sido históricamente objeto de repetidos ataques. El desastre de 1976, cuando el avión de Cubana que había salido originalmente desde Venezuela fue detonado con 2 bombas, fue durante mucho tiempo el peor ataque terrorista en América. 4 hombres fueron procesados por este hecho: Freddy Lugo, Hernán Lozano, Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, un confeso ex agente de la CIA, quien incesantemente sometió a la isla de Cuba a una ola de terror por décadas. Durante los años 90, Cuba vivió incesantes atentados contra varios puntos turísticos. En esa época, el turismo pasó a tener un rol primordial en los ingresos de la isla, luego del colapso de la Unión Soviética, que era el principal cliente comercial de Cuba. Los terroristas atacaron instalaciones turísticas con la idea de generar un estado de desconfianza que alejara a los visitantes de Cuba y así golpear los recientes acuerdos que el gobierno de Fidel Castro había pactado a comienzos de los años 90 durante el llamado Período Especial, con el fin de mejorar el turismo y hacerlo más lucrativo. El ilustre historiador cubano Rolando Rodríguez nos explica los pormenores de estos incidentes. Estos señores han formado grupos, incluso muy peligrosos, grupos de terroristas, pero terroristas de marca mayor. Han puesto bombas en todos los centros, en muchos centros turísticos, con la idea de alejar el turismo, que es una fuente de riqueza para Cuba. Han atacado al norte, aquí de la ciudad de La Habana, allí el barrio Miramar, y han atacado en Boca de Samá, en Oriente. Han atacado la refinería Hermanos Díaz con la intención de volarla. Han puesto bombas, por ejemplo, en la bodeguita del medio. O sea, han hecho todo tipo de cosas. Los señores Bosch, que acaba de morir, y Posada Carriles, que está vivo, agentes de la CIA, de tratar de todas maneras de hacer todo tipo de ataques terroristas contra Cuba. Y Cuba tiene el derecho de autodefenderse, porque esos señores además están protegidos por el gobierno de Estados Unidos. Es en esa época de los años 90 que 5 cubanos fueron a los Estados Unidos buscando infiltrar grupos radicales en Miami, de los que se sospechaba estaban detrás de estos atentados. La ciudad de La Habana fue el centro de muchos ataques terroristas durante los últimos 30 años. Así que nos vinimos acá, al centro de la ciudad, para preguntarle a los cubanos cómo se vivía en esa época y cuál era el ambiente que se respiraba generalmente. ¿Y usted qué recuerda de esos ataques terroristas que se efectuaron aquí en los últimos 20, 30 años? El ataque a los hoteles de Cuba, la explosión de bombas, la explosión del barco La Cubre, que venía con armas de otros países para defender la patria,
los ataques terroristas, no solamente militares, sino contra los cultivos cubanos, contra la salud cubana. Mire, cuando le metieron la bomba en los hoteles, que mataron a un italiano, todo eso. Porque eso es lo que estaban tratando ellos de evitar, que fue que hicieran más atentados aquí en nuestro país. Para que no hicieran terrorismo en Cuba, ni nada de eso. Ni que no pusieran bombas en los edificios, ni nada. 5 luchadores cubanos contra el terrorismo que van a Estados Unidos a tratar de evitar ataques terroristas como los que hubieron en los hoteles, como en la bodeguita del medio, que fueron gente como pagada por Luis Posada Carriles, por Orlando Bosch, que le pagaban a diferentes personas, por ejemplo, a salvadoreño, que hubo el caso que fue uno de los que puso los explosivos, para ataques terroristas aquí en Cuba. Cuba siempre ha gozado de mucha seguridad y paz. Su gente alegre hacen que el turista viva experiencias inolvidables y se pasee por los diferentes puntos del país sin temor alguno. Aún así, estos terroristas buscaron afectar diferentes íconos del turismo cubano. Esta es la Bodeguita del Medio, un restaurante emblemático en el centro de la ciudad de La Habana, que fue objeto de un ataque terrorista en septiembre de 1997. Aquí vinimos a investigar qué fue lo que pasó. Vamos a pasar. Hola, buenas tardes. Aquí encontramos a Nicolás, uno de los empleados que estuvo justo en el momento en que la bomba estalló ese día. Bueno, acá donde estamos es en la planta alta de la bodeguita, donde en septiembre del año 97 ocurrió uno de los hechos terroristas. Pasamos a este salón, en esta parte de acá, de la bodeguita, es donde precisamente estaba la nevera donde se puso el explosivo. El artefacto se colocó en el día, donde había mucha gente, pero explotó en la noche. O sea, que afortunadamente no fue programada para que explotara en el día, porque con la cantidad de personas que había en ese día aquí, hubiese sido algo totalmente terrible. En este salón no, pero en el de abajo, que es contiguo a este, sí estaba completamente lleno. Y todo lo que había aquí cayó sencillamente hacia abajo. Se abrió un orificio en el suelo, bastante grande. En ese momento estaba terminando de cerrar el turno. Fue cuando ocurre la explosión y caigo. Sí, me golpeé, o sea, en los brazos al caer, porque todo estremeció completamente. Lo que sí quedé totalmente sordo de momento. La persona que le puso ya el artefacto era la persona que había puesto varios artefactos antes ya. Y cuando sale de acá, la agarran. Y sin embargo, esta persona no dice absolutamente nada de que había puesto un artefacto aquí, corriendo el riesgo de que pudieran haber muerto muchas personas acá. El objetivo estaba, o sea, destinado a que los turistas no viajaran a Cuba. Todo se hizo en instalaciones turísticas, Boiva, Hotel Copacabana, Hotel Chateau, todo se hizo en lugares turísticos precisamente, que es donde van los turistas. ¿Para qué? Para impedir la afluencia turística a Cuba y que tuvieran miedo y que vieran a Cuba como una isla que no es segura. Sin embargo, demostramos que no, que al contrario, trabajando hacemos lo más seguro que podemos. La explosión en la Bodeguita del Medio ocurrió cerca de las 11 de la noche y fue la última en detonar ese día. Aún así, los cubanos continuaron desplegando su cultura y cordialidad como si nada hubiese pasado. Pero el mismo 4 de septiembre de 1997, en horas de la tarde, el salvadoreño Raúl Ernesto Cruz había colocado bombas en los hoteles Chateau, Tritón y Copacabana. En este último murió un joven empresario italiano de 32 años. Los 3 hoteles estaban ubicados en la zona de Miramar. Allí fuimos a buscar testimonios. El actual supervisor del Hotel Copacabana nos cuenta qué pasó ese día. En aquella época yo era especialista en mantenimiento. Entré aquí a ver un problemita que había en el lobby y entonces me fui del área. Caminando hacia mi taller, hacia el taller, pues me sentí la explosión. Pensaba que era otra cosa, pensaba, no, un accidente, pero no. Inmediatamente nos ubicamos y vinimos corriendo para el lobby. Esto estaba lleno de humo aquí, allí mismo donde está el stand de vino ahí mismo él puso la bomba ahí. Ahí habían unos asientos, él vigiló
al barman que estaba ahí, que no lo estuvieran mirando, él estuvo modelando esto aquí días antes, vigiló, lo puso y se fue. Previamente, anteriormente él lo había preparado, el artefacto lo preparó en el baño, aquí en el baño que está aquí. Él lo preparó ahí, vino, se sentó y lo echó y se fue para el Chateau. En el Chateau puso otra y puso otra allá en el Neptuno Tritón. Cuando la bomba estalló en el lobby, acabó con la vida del joven italiano Fabio Di Celmo. Este lugar estaba cerrado, la entrada era por aquí, Di Celmo bajó por aquí y más o menos en esta área. Él estaba de pie, la bomba la pusieron allí, detrás de donde estaba el vino, pusieron una bomba allí y una de las esquirlas, Di Celmo cayó en esta área aquí más o menos. El Hotel Copacabana, a raíz de la tragedia, mantiene viva por siempre la memoria de Fabio. Se hizo esta placa, se puso esta placa en conmemoración a nuestro amigo Di Celmo, para recordarlo eternamente dentro de nuestra instalación. En la misma zona de Miramar vive el padre de Fabio, Giustino Di Celmo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, quien por muchos años viajó a Cuba trayendo negocios a la isla. Giustino nos cuenta sus memorias. Un año antes, cuando empezaron a poner la prima bomba, yo estaba en el Hotel Mejía. Estaba con Fabio en una reunión con un cliente e pusieron dos bombas, uno al lado del baño y otra no sé qué piso, al quinto o al 15. Y de este momento yo le digo a Fabio, Fabio, por favor, de este momento yo estoy seguro que van a poner bombas en todos los hoteles. Giustino estaba en su habitación en el Copacabana cuando lamentablemente su premonición se cumplió, llevándose a su hijo con ella. Cuando se fue, después de media hora, sentí una explosión tremenda. Y yo no creía que era una bomba, creía que era algo en la cocina. Y no le hice caso. Me avisaron ya cuando Fabio estaba muerto, porque en un minuto Fabio ya murió. Porque la esquina le cortó la carótida. En un minuto murió Fabio. Numerosos ataques se llevaron a cabo especialmente en 1997. Las fuerzas de seguridad lidiaban con la situación, mientras, en los Estados Unidos, los 5 de Cuba buscaban pistas para poner fin al terror. Irónicamente, en el año 1998, los 5 fueron detenidos por el FBI y enjuiciados con cargos de espionaje. Gerardo Hernández, condenado a 2 cadenas perpetuas. Ramón Labañino, sentenciado a 30 años. Antonio Guerrero, sobre el que pesa una condena de 21 años y 10 meses. Fernando González, quien tras casi 18 años será liberado en febrero del 2014, y René González, quien salió de la cárcel en octubre del 2011, debiendo pasar 3 años de libertad supervisada en Miami. Los 5 fueron sentenciados en el 2001, luego de un largo juicio de 6 meses en la Florida, el más largo en la historia judicial estadounidense hasta esa fecha. Sin embargo, su detención se dio en 1998. Fue un arresto simultáneo que se hizo a los 5, mismo 12 de septiembre de 1998, alrededor de las 5 de la madrugada. Y en el caso de René fue en nuestra casa, donde estábamos durmiendo. Estábamos nosotros en nuestro cuarto con Ivette en la cuna. Irmita estaba en su cuarto. Fui yo quien sintió los golpes en la puerta, muy fuertes, que me desperté sobresaltada y llamé a René. René, están tocando la puerta, pero no la están tocando, están casi que derribando la puerta a golpes. Cuando abrió, bueno, yo siento desde el cuarto muchas voces, muchas pisadas fuertes, como gritos y bueno, cuando me asomo veo que ya tenía a René en el piso. La cabeza de René ya estaba fuera del departamento nuestro,
el resto del cuerpo dentro, le estaban poniendo las esposas a la espalda y lo estaban incorporando. Cuando me ven a mí, me toman del brazo y me lanzan hacia la pared, me dicen que levante las manos, luego me sientan en una silla ahí donde está la mesa. Y entonces yo le pregunto a René, ¿qué es lo que está pasando? Y René dice, no sé, solamente me preguntan si soy René González y si tengo que ver con Hermanos al Rescate. Yo no tenía conocimiento, Fernando me había dicho, él es economista, graduado en Relaciones Económicas Internacionales, y me dijo que se iba a trabajar con inversionistas españoles, que donde estaba era en España, y por supuesto yo nunca dudé. Muchas veces hay quien me pregunta, ¿y tú no te sentiste engañada cuando tú supiste realmente qué era lo que él hacía? Y digo que no, porque era un trabajo muy delicado, que además no solo comprometía su vida, sino la de otras personas. Primero ellos fueron directamente desde la casa a las celdas de castigo. Allí era en el piso número 12 de ese gran edificio, donde llevan a las personas que tienen indisciplina dentro de la población penal. Pero ellos no tuvieron tiempo ni de tener indisciplina, fueron directos de las casas allí. No obstante, cuando las personas están allí, solamente pueden estar 60 días, ellos tuvieron 17 meses. A los 5 los acusaron de conspiración para cometer delito contra Estados Unidos. Sin embargo, se probó que ellos no hicieron nada que constituyera un peligro social. Esa es la definición más sencilla de delito. Otro delito que le imputan a los 5 es de conjunto el de no haberse registrado como agente de un Estado extranjero. Los 5 no estaban actuando como agentes de ningún Estado extranjero, de hecho no estaban en ninguna organización ni dependencia de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un doble estándar con Cuba, pero lo más siniestro de todo esto es que, por ejemplo, cuando Cuba trata de defenderse de los ataques de los señores de la ultraderecha de Miami y envía a 5 cubanos para que se infiltren, no con actos de espionaje en Estados Unidos, sino para infiltrarlo en los grupos de derecha cubanos que están precisamente planeando ataques a Cuba, que están planeando volar aviones, que están planeando poner bombas, todo lo que Posada Carriles, que está allí suelto porque lo han soltado los tribunales. En el caso de los cubanos sí lo sometieron a un juicio con el mayor rigor de penas que se ha visto en mucho tiempo en los Estados Unidos. Yo quisiera que se comparara, que poder comparar con los juicios que se han hecho a espías de Israel en Estados Unidos, que les han puesto penas mínimas y un poco más los mandan con coronas de laureles para Israel. Los familiares de los 5 se promueven por toda la ciudad de La Habana y vienen a diferentes eventos. Este es el Palacio de Convenciones de La Habana, donde ellas vinieron a asistir al cierre del 6º Encuentro Internacional de Justicia y Derecho. Aquí vinimos a escuchar también el discurso del presidente de la Asamblea Nacional Popular de Cuba, Ricardo Alarcón. En agosto del año 2005 se produjo un hecho que enaltecía a la justicia norteamericana cuando unánimemente el panel de jueces de la Corte de Apelaciones de Atlanta, a quien se le encargó revisar este caso, lo declaró nulo, ordenó la libertad de los compañeros, declaró inválidas sus sentencias. En aquel texto, los magistrados de Atlanta, ellos afirmaron que allí el llamado juicio de Miami había sido en realidad una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad. Exactamente un año después, en agosto del 2006, el Pleno del Tribunal de Apelaciones de Atlanta revirtió esa decisión, la declaró nula y ordenó que algunos casos fueran revisados por errores técnicos que tenían. Eso fue resultado de la presión abierta que la administración de George W. Bush lograron, sin embargo, que obviamente con votación dividida, la Corte de Apelaciones echara atrás aquella sabia y justa decisión.
Cuando René González fue liberado en octubre del 2011, sus hijas fueron las únicas que pudieron esperarlo, pues a su esposa Olga, deportada de los Estados Unidos luego del arresto, no se le ha otorgado nunca una visa. René sale de la cárcel el 7 de octubre, bueno, por fecha, ya. Concluye la sentencia, va a la calle. Pasa entonces a pasar por la libertad supervisada porque la Corte no aprueba que él regrese a Cuba. Además, René tiene una accesoria en su sentencia donde le prohíben acercarse a los lugares donde se conoce que frecuentan o están personas que se dedican al crimen organizado. Es decir, que René está en un constante peligro. Esas personas, si se pueden mover, si descubren dónde está René, pueden hacerle un atentado. Otra de los familiares con la que pudimos conversar es Ailí, la hija de Ramón Labañino, quien aún tiene sentencia hasta noviembre del año 2024. ¿Y cuál fue tu reacción cuando te enteraste de eso? Yo era una adolescente, fue muy impactante para mí, y para mí me costó mucho ir por las calles y ver la imagen de mi papá, ir a las tribunas abiertas que tanto se han hecho en Cuba y en otros países y oír hablar de mi papá. Y lo veía como algo que decía, ¿cómo puede ser? Mi papá es una figura pública y me chocó mucho saber que estaba preso. Ailí sí ha podido visitar a Ramón, no sin antes pasar por un engorroso trámite de visas. Bueno, desde el 2003 hasta la fecha he podido ir casi una vez al año, porque nosotros, como somos cubanos, dependemos de la visa norteamericana y tenemos que pasar por un proceso muy largo de ir a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, solicitar la visa, que nos den la visa. Son visas limitadas. Solamente con una entrada a Estados Unidos se agota esta visa y permiten solamente 30 días de entrada a Estados Unidos. Y es muy complicado. Cada vez que regresamos enseguida pedimos la visa para poder visitarlo y casi que lo hacemos una vez al año. En otra zona de La Habana fuimos a conocer a uno de los familiares que sí ha podido ir de visita a Estados Unidos. Se trata de Magali Ruiz, la madre de Fernando González, quien nos abrió las puertas de su casa para conversar y mostrarnos los recuerdos que tiene de su hijo. Este afiche fue el afiche original que salió para poner en todos los lugares el día que se dio la noticia de lo que había sucedido con los 5, que teníamos estos 5 hijos de la patria. Que se dio la noticia acá en Cuba. Aquí en Cuba. Sí. Ya Fernando de la prisión, fue un día en el patio ahí que salía a hacer ejercicio y entonces se retrató para nosotros. Y fue un día que una vez que salió ya afuera, que había empezado a salir la hierba, y se encontró que había una ardillita muy pequeñita ahí, eso le llamó la atención y quiso que lo retrataran en ese momento. Ya esto fue en una visita. Te ponen en la visita en una parte de la pared de la prisión donde tienen hechas donde pintan para que todo el mundo se retrate ahí. A veces yo no entendía que hicieran unas nieves, unas lomas de nieve, unas montañas nevadas y eran moradas, verdes. Yo dije, esto es una cosa demasiado hollywoodense porque nunca he visto nieves moradas, ni verdes, ni nada, pero ellos ponen en esa pared, en ese pedacito, porque ese pedacito está dedicado a que sea ahí donde tenga de fondo los retratos para que no salga ningún área de la prisión. Magali nos cuenta cómo es la espera, sabiendo que Fernando es el próximo de los 5 que saldrá en libertad. Bueno, imagínate, yo creo que eso es lo que me ayuda un poco a pensar que tengo más cercano ya el regreso. Por supuesto, Fernando le toca la salida el 27 de febrero del 2014. Como es cubano, lógicamente tiene que pasar a una prisión migratoria para hacer todo el trámite ese de que le den la salida allá en el país y la entrada aquí. Por supuesto, la entrada aquí sabemos que no va a tener ningún problema, ¿no? Pero bueno, tenemos que pasar por un proceso legal que no se puede obviar. Me imagino que no demore tanto como ha demorado la salida de ellos. Yo pienso y creo que eso es lo fundamental en este caso, que Estados Unidos en su prepotencia
no acaba de entender que Cuba es un país independiente y soberano y que escogió una forma de gobierno diferente al capitalismo, con más justicia social para todos, desde el año 1959. Y es como si no nos perdonaran el haber levantado la cabeza y haberle dicho al imperio que no. Y por eso hoy el odio de Estados Unidos contra este pueblo se ceba en los 5 y es la venganza de la prepotencia al no permitir que el caso se conozca ni siquiera dentro de los propios Estados Unidos. Cuba continúa su incansable lucha. Desde cualquier lado de La Habana se respira una tranquilidad única de esta tierra. En el horizonte, al caer la noche, la isla aún espera el retorno de sus 5 hijos. Sin duda, la principal ciudad en el estado de la Florida es Miami. Allí convergen una gran cantidad de nacionalidades hispanas. Luego de la Revolución Cubana en 1959, más de 400.000 cubanos llegaron a Miami. La gran mayoría era gente de clase media y alta que vivían privilegiadamente en Cuba bajo el régimen del dictador Fulgencio Batista, quien a su vez era apoyado por los Estados Unidos. En 1980, otros 150.000 cubanos llegaron a Miami a través del llamado Éxodo de Mariel, mediante el cual los gobiernos de Cuba y Estados Unidos acordaron el asilo de este contingente de personas en Miami. En este condado, donde los hispanos son el 65%, más de la mitad son cubanos. Esto los convierte en el grupo con mayor influencia en la toma de decisiones políticas en esta región. Con relación a la proporción de la población cubanoamericana en los Estados Unidos, nosotros somos posiblemente el grupo étnico que tenga más representantes electos. ¿Por qué? Porque votan por estos temas. Y esta capacidad de insertarse en el sistema americano, de entender el sistema democrático americano, es tal vez el valor más grande que pueden aportar los cubanoamericanos a un futuro en Cuba. Y estas agendas políticas han vivido de la mano con la agenda del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, la Casa Blanca financia con dinero federal las operaciones de emisoras de radio y televisión dedicadas a emitir informaciones en contra del gobierno de Cuba. Mira, Radio Martí fue fundado por el presidente Ronald Reagan a mediados de los años 80, precisamente para abrir el canal de información al pueblo cubano. Porque entre las cosas que vive el pueblo cubano es las limitaciones de información. No es posible de que a los cubanos no se les informe de manera interna, incluso cuando va un huracán. Eso ha ocurrido. Y Radio Martí ha servido más bien como un punto de apoyo para el propio pueblo cubano. Son transmisiones donde se evita precisamente interferir en dar mensajes políticos. La página web de Martí, sin embargo, refleja una importante carga política. Y esto quedó de manifiesto cuando se descubrió en el año 2006 un caso de corrupción en el que periodistas del Miami Herald trabajaron clandestinamente para Radio y TV Martí, recibiendo pagos directos de la Casa Blanca para escribir artículos contra los 5 de Cuba en la época en que se llevaba a cabo el juicio en Miami. No, la realidad es primero que nunca se demostró que el gobierno de los Estados Unidos le pagó a periodistas para que publicaran noticias. De lo que se habló fue un conflicto de intereses, en el sentido que uno de estos periodistas trabajaban, tenían contratos con Radio Martí, que es una emisora del gobierno de los Estados Unidos, y a la misma vez trabajaban y tenían contratos en el Herald, lo que significaba que su cobertura podía estar condicionada en ese sentido. Pero en ningún momento se presentó ninguna prueba de que el gobierno de los Estados Unidos le pagó a estos periodistas para que informaran negativamente sobre los 5. Uno es mi amigo, que es Pablo Alfonso, gran periodista cubano. Lo que pasa es que ahí hubo un tecnicismo, pero ahí no hay corrupción. Lo que pasa es que entre las regulaciones, cuando tú firmas contrato en el Nuevo Herald, te piden exclusividad. Tus trabajos periodísticos son exclusivos para el periódico y tú no puedes tener un part-time para trabajar para nadie. En tal sentido, yo creo que sí hubo una falla, pero fíjate, no hubo una sanción jurídica contra ello. En efecto, no hubo ninguna sanción jurídica.
Aún con las pruebas y recibos en la mano, algunos de los periodistas fueron reinstaurados en el Miami Herald. El objetivo de estos periodistas durante el juicio a los 5 fue el de escribir artículos que colaboraran a crear una atmósfera informativa en Miami en contra de los acusados. Y es que la política en esta ciudad es el tema de conversación de todos los días. Yo creo que la capital política de los Estados Unidos y de América Latina es Miami. Basta con que veas la televisión en español y en inglés, hay un buen contenido de política nacional y regional. Si escuchas la radio, igualmente. Si ves que bueno, tú ves lo que le pasó a Ozzie Guillén. Entonces eso ocurre nada más en Miami, porque estamos en una ciudad que es la capital política. Entonces aquí es muy importante conocer el criterio político. Pero el criterio político en Miami es uno solo, el anticastrismo. Esto lleva a un extremo en donde no se puede decir nada que tenga una connotación positiva hacia Cuba y los Castro. La prueba reciente, como dice Ricardo, la sufrió el manager venezolano del equipo de béisbol de Miami, Osvaldo Guillén, quien en una entrevista a la revista Time dijo que respetaba a Fidel Castro por la forma en que se mantenía en el poder a pesar de un gran número de atentados contra su vida. Estas solas palabras ocasionaron que Guillén fuese suspendido, acosado por la comunidad cubana en Miami y forzado a disculparse públicamente para no perder su trabajo. Ahora, yo tengo que entender al cubano cuando hay un hombre que defiende a Fidel y a Raúl Castro, entonces yo creo que ahí pues habría que verse un poco más en lo humano. Ahora, como te digo, quien transgreda las leyes, como periodista lo denunciamos. Si yo descubro un caso que un exiliado cubano está transgrediendo la ley, no dude que como periodista voy a escribir mi nota y lo denunciaría. Pero la ley ha sido transgredida por décadas por grupos extremistas anticastristas, bajo el silencio de los medios y el desconocimiento general de la población. Decenas de atentados terroristas han sido llevados a cabo contra cualquier ente o persona que tuviese alguna relación con Cuba. El más reciente lo sufrió la agencia de viajes Airline Brokers el 27 de abril del 2012, cuando una bomba explotó en sus oficinas, pulverizando por completo las instalaciones. El reporte de los bomberos confirma que la explosión fue causada intencionalmente. Su dueña, Vivian Manerud, una estadounidense con años de experiencia en relaciones con Cuba, nos explica lo que pasó. En marzo, la Arquidiócesis de Miami nos contrató para hacer la peregrinación de la Arquidiócesis para la visita del Papa, donde llevamos casi 500 personas a la Misa de Santiago y la Misa de La Habana. Y eso es lo que se parece que fue por qué se produjo este ataque. Un email interceptado muestra en sus líneas cómo se planeó el ataque. Vivian cuenta que esta no es la primera vez que sufre de amenazas. En una ocasión, la intimidación fue más directa. Eran unos explosivos para poner debajo de mi carro. Era para mí como 5 otras personas. En otra fue que fuimos a una conferencia en Cuba, que fue el primero de diálogo, se llamaba la Conferencia de la Nación y la Inmigración. Y todos los que fuimos a eso, tuvimos que estar con guardias alrededor de nuestras casas aquí en la Florida por casi un mes. En la década de los 90 era bastante común este tipo de ataques acá dentro de Cuba. Común, la gente hablaba, se daban la culpa ellos mismos, iban a la radio, decían yo lo hice. Aquí se han nombrado calles a nombre de personas que aceptan que han hecho estos actos. Es bien increíble que esta sea una ciudad de los Estados Unidos, es increíble. Nada más que tienes que poner las estaciones de radio, oír las llamadas de las personas, oír los mismos comentaristas de los programas que incitan violencia. Los cubanos de Miami, que son así tan ultraderecha, si tú no estás de acuerdo, tú eres el enemigo. O sea que yo no veo la participación de un cubano de la ultraderecha en el futuro de Cuba. Este tipo de actividades anti-Cuba dentro de la isla y dentro del propio Miami eran las que los 5 de Cuba lograron descubrir a mediados de los años 90. En 1998, el gobierno de Cuba le entregó a las autoridades estadounidenses el resultado de las investigaciones,
un compilado de más de 200 páginas con videos y grabaciones que mostraban los planes de estos grupos terroristas contra objetivos cubanos. El FBI respondió arrestando a los 5. Desde ese momento, el conocimiento del tema dentro de Miami es influenciado por el clima político de la ciudad. Aquí en el centro de Miami encontramos el restaurante Versalles. Aquí se suele reunir la comunidad cubana que vive en esta ciudad para discutir temas de actualidad. Vienen acá, se toman un café, comparten un bocadillo, pero sobre todo les sirve de punto de reunión cada vez que hay un conflicto en Cuba y quieren hablar de eso. Por eso vamos a venir aquí a preguntarles a ver qué saben del tema de los 5 de Cuba. Los 5 de Cuba. Sí, los 5 de Cuba. No, nunca he escuchado el tema, ¿no? Qué bueno, que va bien, que va muy moderno, ¿no? Que son unos cantantes, ¿no? Que hacen unas canciones de Cuba. Es un grupo de espías que fueron encontrados espiando ilegal en este país y fueron procesados y fueron a juicio y fueron hallados culpables. No, se tratan de los 5 héroes que dicen que están presos, más nada. Ya. Que estaban espiando aquí, los cogieron y los metieron presos, bien hecho. ¿Qué más querían? Los 5 son presos políticos, pero más que esto, los 5 son espías confesos. Y esto hay que decirlo bien claro, porque estas personas reconocieron ante un tribunal de los Estados Unidos que realizaron labores de espionaje. Lo único que alegan que esas labores de espionaje eran para defender al gobierno cubano, pero el gobierno cubano es una dictadura. Si tú ejerces labores de espionaje para defender una dictadura, tú no estás sirviendo una causa justa. En el momento que se le estaba celebrando juicio a esta persona, no hubo manifestaciones aquí en las calles pidiendo que los ejecutaran o cosas semejantes. Es decir, no pudieron demostrar de ninguna manera que había un clima especial de hostilidad contra estas personas. Pero la hostilidad no solo se relaciona con agresiones físicas. Solo el hecho de hacer campaña al caso de los 5 genera una reacción inmediata en la ciudad. Aquí en la calle 1 de la pequeña Habana, en el centro de Miami, se encontraba allá encima de aquel restaurante una pancarta inmensa que reclamaba la libertad de los 5 de Cuba, pero eso no cayó muy bien en esta zona y fue removida posteriormente. La valla era patrocinada por Radio Miami y la Alianza Martiana, una de las pocas instituciones que desafían las directrices políticas en Miami. En el aviso se pedía la libertad de los 5, a la vez que se invitaba a los ciudadanos a revisar la página web de la emisora y allí leer sobre el caso. En esa misma zona de Miami está la Plaza de la Cubanidad, un sitio en donde todos los viernes se reúnen grupos anticastristas, incluyendo a las conocidas Damas de Blanco. Las personas que asisten se reúnen allí, en la sede de la Sociedad Cívica Martiana, donde fuimos a conversar con sus miembros. El objetivo de fundar la Fundación Cívica Martiana es ayudar a opositores dentro de Cuba con los recursos que nosotros tengamos. Pero el fundamento de esta organización, el objetivo es pero están aquí todos los viernes, un viernes por Cuba, ahí en la placita de la Cubanidad, donde todo el mundo se expresa y condenamos al gobierno de Castro por los crímenes, el abuso. ¿Qué les motiva a venir a ustedes acá? ¿Por qué están acá todos los viernes? Bueno, es una manera de luchar contra Castro y de expresar nuestros sentimientos hacia Cuba. Bueno, como el nombre lo dice, es una organización cívica, es decir, de manifestarse públicamente en la vía pública. Dedicamos todos los viernes a Cuba, de una hora de 8:30 a 9:30 de la noche, y ahí expresamos todo lo que sabemos de Cuba. Bueno, la importancia de tener este tipo de organización es que tú expresas lo que tú sientes. Yo no vine para vivir bien aquí, yo vine para luchar por Cuba aquí. Despliego todo el odio que siento hacia ese tirano maldito. De todos los genocidios posibles en el mundo, solamente le lleva la corona Hitler. Y después de él está Fidel Castro y después los Césares y los demás asesinos que han habido en la historia. Sé que voy a volver a Cuba libre y si no, a lo mejor voy y le corto el pescuezo, porque él no tiene cuello, él tiene pescuezo porque es un animal. En fin, esos son mis sentimientos y cultivo una rosa blanca. Josefa López es una de las Damas de Blanco. Ella vivía en Cuba cuando se dio la noticia de los 5 y nos cuenta qué se dijo dentro de la isla.
No, que yo recuerde así, se cogió como que qué bueno, vaya, que se logró que lo hayan cogido, que lo hayan sancionado por estar, porque de eso sabemos, que no solamente estos 5 espías que fueron sancionados, sabemos que hay muchos más como estos que tiene el gobierno castrista en otros países. Mientras conversábamos con las damas de blanco, se nos unió un caballero de nombre Miguel Sigler, quien pidió tomar la palabra para expresar sus puntos de vista. Ellos fueron enviados de Castro, asalariados de Castro, para llegar a este país e infiltrarse en diferentes organismos de aquí de este país. Inclusive tenían previsto infiltrarse en el Pentágono de este país. En las computadoras le cogieron todas esas pruebas y entonces fueron sancionados como espías de la tiranía castrista. Y verdaderamente no eran ni 5 espías, sino eran 5 terroristas, que los terroristas eran ellos. ¿Por qué? Porque por culpa de ellos, que uno de ellos logró infiltrarse en una organización aquí que se llama Hermanos Rescate. Él, por ejemplo, dio todas las coordenadas de esas avionetas de Hermanos Rescate que iban a rescatar hombres, mujeres, niños que estaban perdidos en aguas internacionales para traerlos aquí a Estados Unidos, para que no murieran en el mar. Eso es lo que hacía esta persona humanitaria. Y él dio las coordenadas de esa avioneta para que el gobierno cubano los ametrallara. Y en el aire lo pulverizaron. ¿Quién es Luis Posada Carriles? Realmente la tiranía castrista se gasta millones y millones de dólares que le roba al pueblo para hacer propaganda falsa en contra de este señor Luis Posada Carriles, que precisamente es amigo mío, personal. En el plano personal somos amigos. Es un hombre verdaderamente con una calidad humana extraordinaria, un hombre incapaz de acelerar en él, lo conozco personalmente. Y la tiranía castrista, como él ha sido siempre un anticastrista, que ha luchado en contra de los Castro, es el odio visceral que específicamente Fidel Castro tiene sobre este señor. Y ha tratado de desacreditar su figura internacionalmente. Realmente está probado, y más que comprobado, que él no es terrorista. Si fuera terrorista estuviera preso, porque este es un país de leyes. Se están gestando otro tipo de sabotaje dentro de Cuba. Yo de cualquier hecho dentro del territorio cubano en contra del régimen de La Habana me responsabilizo totalmente. A él lo acusaban, supuestamente le echaron la culpa del derribo en el año 1976 del avión de Barbados, donde venían hacia Cuba ya los deportistas cubanos, pero eso no está probado, nunca se pudo probar eso. Lo que nosotros sí decimos de que Fidel Castro fue quien él mismo, él en su propia persona dio la orden de poner una bomba en ese avión. Miguel y su esposa Josefa, al igual que la gran mayoría de disidentes cubanos, son bien recibidos por los Estados Unidos y su gobierno, claro ejemplo de la buena relación entre ambas comunidades. Nosotros, los que estamos aquí, no regresamos ahora, porque nosotros no podemos regresar al mismo lugar donde fuimos perseguidos. Y por eso es que tenemos que esperar que se acabe esa tiranía, que el pueblo tome las calles, que haya una explosión social y acabar con esa tiranía. O que el gobierno americano nos acepte de regresar por la vía armada. Si al gobierno americano nos acepta regresar por la vía armada, el primero en regresar a Cuba a combatir los Castro es Miguel Sigler Amaya, el que le habla. Parte del sistema americano es así, los grupos judíos abogan por y promueven a candidatos que favorezcan la existencia del Estado de Israel, que lo defiendan. Este es el sistema americano, la gente con su voto elige o hace valer sus agendas de acuerdo a sus propias preferencias. La intimidación contra cualquier acción fraternal con Cuba no es una ficción en Florida. El gobierno de Estados Unidos mantiene de su lado a las fuerzas políticas en este estado, que es actualmente el tercero más importante a nivel electoral. Es por eso que las autoridades estadounidenses parecen hacerse la vista gorda con terroristas que usan la etiqueta anticastrista para cometer hechos delictivos, llegando incluso a premiarlos y en ocasiones a defenderlos. Luis Posada Carriles fue sometido a un juicio, donde hubo una participación de la Fiscalía, hubo una parte acusatoria, todos vimos el juicio, y Luis Posada Carriles salió absuelto por un jurado. Entonces, yo creo que yo no puedo poner en tela de juicio de que el jurado estaba comprado, o sea, yo creo que no se presentaron las pruebas contra Luis Posada Carriles y salió en libertad. Yo creo en la justicia norteamericana, yo creo en el sistema de justicia de los Estados Unidos.
Dentro de los Estados Unidos existen grupos que conocen el caso de los 5 de Cuba y hacen campañas pidiendo justicia y la libertad de los prisioneros. Recientemente en Washington se organizó el evento 5 días por los 5 de Cuba, en donde activistas y diferentes personalidades buscaban difundir información sobre este caso. Entre tantas personalidades estaba el actor Danny Glover, quien ha estado muy activo haciendo campaña a favor de los 5. Is what's critical. And as we build a movement among citizens, it's not Danny Glover personally, because Danny Glover personally doesn't have a relationship with the President of the United States, but Danny Glover as a part of a movement that's building and that's growing to demand that the community be given justice and sent home and freed. That's the movement that I'm a part of. I said once that American political leaders simply can't behave rationally. It makes no sense. I mean, U.S.-Cuba policy makes no sense whatever. El presidente de los Estados Unidos tiene un poder que le da la Constitución del país para ejercer clemencia ejecutiva, es decir, sin perdonar las condenas puede reducir las sentencias a tiempo cumplido. Es algo que ocurre constantemente en los Estados Unidos. Se está pidiendo que lo mismo se haga en este caso para los 5. La influencia que tenemos si podemos nosotros derramar la palabra para que más gente sepa de esta injusticia, ¿no? Que nosotros, nuestro pueblo latino, luego puede pedirle al presidente que por favor que haga lo justo y que suelta a estas personas de la prisión. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. Freedom. Freedom. Saltando al otro lado del Atlántico, en la capital británica, Londres, también grupos organizan actividades para concientizar sobre el tema de los 5. En una galería londinense se presentó una exposición de pinturas y dibujos hechos por Antonio Guerrero y Gerardo Hernández. Ese pasó a ser de un tema que nadie hablaba a un tema que poco a poco, con un gran esfuerzo, los amigos de todo el mundo han puesto en primer plano. Y por eso vemos personas solidarias, ponen carteles pidiendo la liberación de los 5 en el propio Miami. Hace años esto no hubiera sido posible, pero este movimiento ha calado muy hondo porque la injusticia es tan evidente, tan notoria, que ha logrado sumar a muchos amigos en muchos lugares del mundo. Durante la exposición hablamos con Mirta Rodríguez, la madre de Antonio, quien a pesar de su edad es una luchadora incansable en pro de justicia para su hijo. Colaborar contra el terrorismo es algo que atañe a la humanidad. Y quizás en ese mismo país donde él estaba haciendo una labor tan importante y tan necesaria en esos años 90, porque en esos años Cuba fue atacada con un terrorismo feroz, muy cruel, y ya no sabíamos nosotros cómo defendernos. Y la necesidad que tienen todos los pueblos de tener alguna persona que alerte. Pero mis hijos no tenían un arma, no tenían un explosivo, lo detienen en una madrugada de viernes para sábado. Pensamos que Obama tiene toda la potestad para hacerlo, pero no te puedo decir que lo dudo, porque realmente yo vivo siempre con una esperanza y no puedo apagarla. Yo sueño con que sí, con que él ahora, al final de su mandato, quizás si vuelve a ser reelegido, ya en el final del segundo, seguiremos esperando. Nosotros tenemos siempre que mantener esa fe y esa esperanza de que algo tiene que ocurrir. En Londres también hablamos con Adriana Pérez, la esposa de Gerardo.
el único miembro de los 5 con sentencia de por vida. Adriana es la única familiar que no volvió a ver a su esposo desde su detención en 1998. Gerardo y yo no nos hemos podido ver en estos 14 años porque el gobierno de Estados Unidos no me ha entregado una visa para viajar a verlo. ¿Quieres algo más tortuoso? ¿Quieres algo más difícil que seguir separada del hombre que amas, no solo por las rejas, sino también por el capricho de un gobierno a no permitirte realizar las visitas a las que tú como esposo tienes derecho? En una oportunidad era un peligro para la seguridad de Estados Unidos, en otro que podía entrar a ese territorio para reunirme con organizaciones terroristas, y yo hago siempre una alerta. Entonces ellos reconocen que existen estas organizaciones en su territorio, porque de lo contrario, porque tendrían que tener temor. La prensa de Miami jugó un papel muy intenso en crear un ambiente hostil antes, durante y después del juicio para que la comunidad internacional no apoyara a estos hombres. La verdad se impone, y aunque nos ha costado mucho tiempo tratar de informar a esta opinión pública, hoy el caso ha tomado otro matiz. El caso ya tiene una connotación diferente por todo el apoyo, no solo de amigos, sino de instituciones, gobiernos, por las acciones privadas y públicas que han hecho los familiares, y que hoy la solución solo está en manos del presidente Obama, solo está en manos de todos aquellos que puedan llevar este mensaje al presidente de Estados Unidos, que pueda darle la libertad a estos hombres buscando una solución. Pero no hay duda de que el gobierno de Estados Unidos ha actuado con una doble moral en su falsa lucha contra el terrorismo, en todo lo que proclama, y sin embargo estos hombres representan hoy una gran espina para el gobierno norteamericano. Nosotros vamos a seguir denunciando la verdad, aunque nos cueste muchos años más. Ese ha sido el principal objetivo de nuestro pueblo, enfrentarlo todo con la verdad. Y nosotros somos parte de ese pueblo, y los 5 representan la dignidad de los cubanos. El caso de los 5 tiene ya 14 años. El terrorismo anticuba ha sido una constante dentro y fuera de la isla caribeña durante las décadas siguientes a la Revolución Cubana. Se pueden tener opiniones diferentes sobre lo que es bueno o malo para esa nación, pero lo que nunca podrá ser evaluado como bueno o malo es el terrorismo.